Nosotros, mis hermanos, le invito a abrir Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículos 19 al 30. Filipenses, capítulo 2, versículos 19 al 30. Vamos a hablar lo que es las características de un buen soldado de Jesucristo. Vamos a ver esas características de un buen soldado de Cristo Jesús. Así que la palabra del Señor dice así. Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 30. Mas espero en el Señor enviar pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Pues nadie más tengo del mismo sentir mío, y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a espero enviarlo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Y confío en el Señor, que también yo mismo iré pronto. Pero creí necesario enviarlos a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicias, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades, porque él os añoraba a todos vosotros, y estaba angustiado porque habéis oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo, os regocijéis, y yo también, y yo esté más tranquilo en cuanto a vosotros. Recibidlo pues en el Señor con todo gozo, y tened en alta estima a los que son como él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Padre, ayúdanos a entender tu palabra, pero no tan solo entenderla, Señor. Muéstranos estos siervos tuyos, la manera en cómo ellos vivieron, sus características, Padre, y ayúdanos y replica esas características en nuestros corazones. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Fíjense, si ustedes están analizando la carta como yo la estoy analizando cada vez que se predica o se enseña, siempre se ha entendido la carta a Filipenses como la carta del gozo. Gozo, 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 gozo. Pero mientras yo sigo leyendo y estudiando, yo veo que la carta sí está el gozo presente, pero está mucho la unidad de la iglesia presente. Está el gozo, pero también está la unidad de la iglesia y el amor que se tienen los unos por los otros. Y realmente estoy sorprendido de eso, porque siempre que voy a la carta de Filipenses, y he escuchado la carta de Filipenses, siempre el gozo es predominante, el gozo, pero se queda en el gozo, y estudiándola verso a verso, pasaje por pasaje con ustedes, me doy cuenta que el gozo del Señor también es la unidad de la iglesia. Él constantemente está hablando de la unidad. Decía en el estudio de la membresía que así como en el matrimonio, que hay una tipología entre Cristo y la iglesia, el hombre y la mujer en el matrimonio, que así cuando el matrimonio se casa, decíamos ahorita, cuando el matrimonio se casa, ya no tienen que luchar más por la unidad. ¿Qué usted cree? Cuando el matrimonio se da el sí, yo sé que estamos hablando de boda mucho últimamente, no sé por qué será, pero cuando se dan el sí, de ahí en adelante quedan unidos como una sola carne y no tienen que luchar con la unidad nunca más. ¿Qué usted cree? Ahí es que empieza, ahí es que comienza la lucha. Dos personas distintas tratando de ser una sola carne. La unidad es una lucha. Pero miren esto,
la relación dentro de la iglesia también es una lucha por la unidad. Y Pablo está hablando de la unidad. Pablo está diciendo, sean unos. Así que en el capítulo 1, Pablo viene mostrando cómo él ama a los filipenses y ama a Cristo y se entrega por la obra de Cristo. En el capítulo 2, Pablo nos está enseñando cómo Cristo es el modelo a seguir de la humildad. Y cuando Kelmy leyó el escrito, un grupo de hermanos dijeron, bueno, ya no hay que predicar, es cuestión de pararme y decir amén. Porque fue tremendo eso. Y ese fue el modelo de humildad de Cristo de Filipenses capítulo 2. Así que Pablo se está mostrando él amando a los hermanos, muestra a Cristo amando a los hermanos, pero aquí comienza y nos presenta dos personas que hacen lo mismo. Decíamos el miércoles en el estudio, el jueves en el estudio de la oración, un hermano decía, creo que fue Ismael o alguien que dijo, Cristo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero Él es Dios. Pero Felipe, cuando le estaban apedreando, él dijo, perdónalo porque no saben lo que hacen. Esteban cuando lo estaban apedreando, él dijo, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y muchas veces uno dice, es que para Dios es fácil amar porque Él es perfecto. Y para Cristo es fácil decir perdónalo porque no saben lo que hacen porque Él es perfecto. Pero Esteban nos da un modelo de que aunque nos esté persiguiendo podemos decirle al Señor, Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Porque Esteban fue pecador igual que tú y yo. Así que Pablo ahora nos va a mostrar que hay dos personas que viven de la misma manera que él está diciendo que debemos vivir. Y me gusta porque presenta dos personas, uno es pastor Timoteo y otro no es líder en la iglesia. En Estados Unidos se le llama un Joe o es una persona común y corriente. Así que Pablo va a decir, no tan solo yo amo, no tan solo Cristo es el modelo de amor en la iglesia, sino también que los pastores deben amar así y todos los hermanos deben amar así. Tony Merida dijo algo que me encantó y dice esto. Estos hombres ejemplifican Filipenses 1:5 porque tenían una participación en el evangelio. Dios comenzó en ellos una buena obra y estaba llevándola a cabo. Filipenses 1:6. Estos hombres nos muestran cómo es tener afecto por la iglesia de Cristo. Filipenses 1:7-8. También podríamos decir que ilustran cómo es un vivir digno del evangelio. 1:27. Y los imperativos del capítulo 2, versículos 12 al 16. Ellos ejemplifican el contexto inmediato. No hagáis nada por rivalidad o por vanagloria, sino con humildad. Considerad a los demás como más importantes que vosotros mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Si nosotros vemos estas dos personas, Timoteo y Epafrodito, ejemplifican ellos todo lo que Pablo ha presentado ahora en la carta. Pero eso es un reto para nosotros, mis hermanos. No sé si usted lo ve como un reto. Yo lo veo como un reto. ¿Por qué? Porque son personas comunes y corrientes que viven de esa manera. Porque quizás usted puede decir, oye, pero ese es Pablo. No, pero Pablo subió al tercer cielo. Pablo vio cosas que nadie vio. Pablo escribió más cartas que todos los demás en el Nuevo Testamento o en la Biblia. Pablo estaba más cerca de Dios. Dios mismo lo llamó. Y a veces uno tiende a ver estas características de un siervo como algo que es para algunos. Y gloria a Dios que Dios nos está diciendo ahora a nosotros, y ese Bautista la gracia, que todos podemos vivir como soldados de Jesucristo. Que todos. Así que miremos algunas características. Bueno, no son algunas, realmente son bastantes. Pero la primera característica de un buen soldado de Cristo es que un buen soldado de Cristo es un hombre de fe. Un buen soldado de Cristo es un hombre de fe. Esto es importante, mis hermanos, porque no quiero que esto simplemente sea una exposición. Yo quiero que nosotros analicemos nuestra vida. Analicemos cada característica
que nos está dando la Biblia, cómo yo estoy a la luz de esa característica. Y lo primero que nos muestra el texto es que un buen soldado de Cristo es un hombre de fe. Versículo 19, y quizás lo podemos pasar por alto, y es que el versículo 19, Pablo está preso, ¿cierto? Pablo está preso. Y Pablo dice, mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Así que Pablo está preso, y Pablo está diciendo, yo quiero enviar a Timoteo próximamente, no ahora, próximamente, porque yo quiero saber de ustedes. Yo quiero saber de ustedes. Y mire lo que dice, que él quiere saber de ellos para él ser alentado. ¿Sabe qué significa la palabra alentado? Inspirado. El ser inspirado. El recibir fuerzas al ver cómo están otros. ¿Sabes qué, mis hermanos? Eso es impresionante. Una de las cosas que dice John Piper en su libro, Hermanos, no somos profesionales, que yo usualmente trato de hacerlo, es leer biografías. Es leer biografías de diferentes creyentes. Leer biografías. Leer biografías me humilla tanto en mi vida cristiana. Por ejemplo, biografías que hemos leído como la de David Brainerd, que lo hemos hablado mucho, es una biografía que me ha impactado mucho. Como un joven con tuberculosis salía, aún escupiendo sangre, salía a evangelizar a los indios nativos en Estados Unidos, a caballo, solo, porque tenía una sola meta, y era presentarle el evangelio a ellos. Ver eso, por ejemplo, John Bunyan en el libro del Progreso del Peregrino. El Progreso del Peregrino se trata de un hombre que está buscando la libertad y que tiene un peso en la espalda, y ese peso en la espalda él está tratando de buscar la libertad, pero cuando John Bunyan escribió eso, él estaba preso. Él estaba en la cárcel cuando escribió el Progreso del Peregrino, que es un hombre buscando la libertad en Cristo, él estaba preso. Entonces, ver todas esas cosas, cuando vino la pandemia, una de las cosas que empecé a estudiar fue como Martín Lutero, cuando vino la peste bubónica, él hizo de su casa un hospital para atender a todos los que estaban en la peste bubónica. Y eso me confrontó, porque al principio de la pandemia usted sabe que lo menos que queríamos era estar con la gente. Pero sin embargo los reformadores abrieron sus casas y atendían a la gente, él y sus familias. Y eso me confrontó mucho. Conocer de lo que otros han hecho nos da ánimo, porque nos dice no estamos solos. Pablo está diciendo, yo quiero escuchar de ustedes. Recuerden que en el capítulo 1 ellos estaban en el progreso del evangelio, ellos estaban caminando, ellos estaban evangelizando, ellos estaban haciendo la obra. Y Pablo está diciendo, yo quiero enviarle a Timoteo porque yo quiero conocer de ustedes, y como yo escuché de ustedes, eso me va a dar ánimo. Pero el versículo 23 dice, por tanto, a este espero enviarlo, hablando de Timoteo, a este espero enviarlo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas. ¿Con quién? Conmigo. ¿Por qué Pablo está diciendo, voy a enviarle a Timoteo, pero todavía no, tan pronto yo vea cómo van las cosas conmigo? ¿Por qué? ¿Dónde está Pablo? Preso. Pablo pensaba que a él lo iban a ¿qué? A matar. Entonces Pablo dice, yo voy a enviar a Timoteo, pero todavía no. Ya mismo. Primero quiero ver cómo van las cosas conmigo. Pero este principio es que un hombre, buen soldado de Cristo, un hombre de fe. Versículo 24. Y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Ahí está la fe de Pablo. Ahí está la fe. Miren, Pablo quería sobrevivir, pero no por las mismas motivaciones que nosotros queremos sobrevivir muchas veces. A veces nosotros queremos un día más de vida o más tiempo de vida, ¿para qué? Si usted analiza, ¿por qué hemos querido tener un día más de vida? Ver nuestros hijos crecer, disfrutar.
¿Qué Pablo quería hacer si Dios le daba más tiempo? Seguir predicando el Evangelio y ver a sus hermanos en Cristo. Esto es impresionante. Cuando usted está en el lecho de muerte, en su mente está ver los hermanos en Cristo. Señor, dame más tiempo para estar más tiempo con mis hermanos. No, muchas veces decimos, Señor, si yo me voy a morir, dame, hay gente que quiere saber cuándo se va a morir. Dime por lo menos 2 meses. Y mucha gente dice, bueno, si tengo chavo, lo voy a explotar, porque para que lo exploten otros, lo exploto yo. Queremos más tiempo de vida por nosotros, muchas veces es para satisfacernos nosotros. Pablo sabía que su trabajo en esta tierra daba frutos eternos. Entonces Pablo dijo, yo quiero ir a verlos, yo quiero ir pronto a verlos. Yo espero que las cosas salgan bien conmigo y confío en el Señor, que también yo mismo iré pronto. Mis hermanos, un buen siervo de Cristo es un hombre de fe. Nosotros tenemos que tener fe en nuestra manera de vivir. Y debemos aprender de Pablo que Pablo se gastó para Dios, no para sí mismo. Y yo tengo que analizar mi vida porque si yo realmente muchas de estas características me han confrontado y es porque yo quiero 2, 3 días más de vida, 4 días, un mes, un año. Porque yo quiero que el Señor me dé más días de vida. Sinceramente, ¿para qué hubiesen sido? Para gastarlos en mí. Para gastarlos en mí. Pablo era un hombre de fe y Pablo quería que Dios, y confiaba que Dios le iba a dar la oportunidad de ver a sus hermanos, de gozarse en sus hermanos y seguir predicando el Evangelio. Porque su meta de vida es Cristo. Y un buen soldado de Cristo no vive para sí, como predicaba Rosalía hace un tiempo atrás, de Filipenses capítulo 1. Un buen soldado de Cristo no vive para sí, vive para otro. Así que nosotros debemos analizar eso. Y debemos pensar, realmente la fe que tenemos y que esperamos en Dios, ¿es porque queremos satisfacernos nosotros o queremos más tiempo de vida para gastarlo en Él? ¿Qué crees si practicamos lo que aprendimos el jueves y oramos al Señor un poco para que el Señor nos ayude a ser personas de fe? ¿Qué opinan? Oramos. Padre, tu palabra nos enseña que Pablo tenía la fe. Pablo tenía la esperanza de quedar vivo con el propósito de predicar tu palabra. Señor, tú eres el centro del corazón de Pablo, tú eras el centro de su corazón. Padre, nosotros queremos tener también ese mismo sentir, Señor. Queremos, todos nosotros como iglesia, queremos tener la fe de un buen soldado de Cristo. La fe de tener más tiempo de vida, pero para invertirla en ti y en la expansión de tu reino. Señor, si alguien no tiene este sentido, ayúdalo, Señor. Y ayúdanos a nosotros a siempre mantenernos enfocados en ti, en Cristo Jesús. Amén. Otra característica que vemos, ya Pablo se mostró él mismo como una persona de fe. Y lo bueno es que la intención de Pablo no era mostrarse como una persona de fe. Pablo siempre ni creo que era. Y Pablo dice, versículo 20, y esto resalta lo que hemos dicho hace un tiempo atrás. Pues nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. ¿Sabes qué significa sentir mío? Nadie tengo del mismo sentir mío significa una misma alma. Una misma alma. Porque el amor y la compasión es algo del corazón y del alma, no del comportamiento. Nosotros vivimos en una sociedad que se exalta en comportamiento.
no se exalta el corazón y el alma. Sin embargo, Dios exalta y mira el corazón y el alma, no el comportamiento. Por eso cuando vemos el Sermón del Monte, el Señor dice, cuando vayas a orar, no ores en las plazas. Ora en tu aposento, ora en secreto y Dios te recompensará en público. Cuando estés ayunando, lávate la cara. Que la gente no sepa que estás ayunando. ¿Por qué? Porque los hábitos espirituales se hacen para tener una relación más profunda con Dios, no para que la gente nos vea. Entonces, Pablo está diciendo, Timoteo es de su misma alma. Lo mira en otro lugar. Dios dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y cuando Dios nos manda a amarnos, no simplemente está diciendo demuéstrense amor. Está diciendo que sus corazones sean atados en amor. Que sus almas sean atadas en amor. Ámense con sus almas, ámense con su corazón. No simplemente demuéstrenlos. Eso es lo que él está diciendo. Amémonos. Y él está diciendo, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo. ¿Qué entonces nos enseña el versículo? Ese es el versículo 21. ¿Qué nos enseña ese versículo? Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo. Que cuando tú amas a tu hermano con un corazón verdaderamente lleno de amor, tú estás buscando el interés de ese hermano y no el interés tuyo. Estás buscando el interés de Cristo. Recuérdense que cuando Pablo está diciendo del mismo sentir, Pablo tiene una preocupación por la unidad que ellos tienen. Ellos tienen una situación de unidad y Pablo está diciendo, yo voy a enviar a alguien que tiene la misma preocupación mía, que quiere que ustedes se amen, que sus almas queden atadas en amor. Así que un buen soldado de Cristo es una persona compasiva. Número 3, un buen soldado de Cristo es dedicado a la obra del Evangelio. Un buen soldado de Cristo es una persona dedicada a la obra del Evangelio. No hay manera de ser un buen soldado de Cristo si tu vida no está dedicada a la obra del Evangelio. Y la obra del Evangelio puede ser de muchas maneras. Pero el versículo 22 Pablo dice, pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio, como un hijo sirve a su padre. Así que un buen soldado de Cristo está dedicado a la obra del Evangelio. Porque eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio, como un hijo sirve a un padre. Mis hermanos, todos nosotros, no puede haber un creyente, no debería haber un creyente que no esté envuelto de una manera u otra en la obra de Dios. No debería. ¿Por qué? Porque fuimos salvados para servir. Fuimos salvados. Me gusta como Pablo le dice a Epafrodito, cosoldados. Y es que cuando Dios nos salva, nos pone en un ejército donde todos somos cosoldados con la meta de la obra del Evangelio y de expandir la obra del Evangelio. Entonces, todo soldado que está en servicio activo, dice Pablo en segunda de Timoteo 2, no debe enredarse en los negocios de esta vida para que pueda así agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros muchas veces no nos vemos como soldados. Cada vez que yo hablo de ese tema me viene a la mente la canción de Juan Luis Guerra, la de Soldado de Cristo. Yo le dije a los muchachos que la montaran, pero no les dio tiempo de hacer un soldado de Cristo. De verdad que es imposible hablar de ser un soldado y que no venga la canción de Juan Luis Guerra a la mente. Mira la importancia de las canciones. Todos nosotros somos soldados de Cristo y dice 2 de Timoteo 2:1 en adelante,
que todo soldado, el soldado no se enreda en los negocios de esta vida porque quiere agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así que es importante que un buen soldado de Cristo es dedicado a la obra del Evangelio. Eso se puede ver de muchas maneras, porque usted puede estar dedicado a la obra del Evangelio donde usted trabaja. Usted puede estar dedicado a la obra del Evangelio aportando al Evangelio. Usted puede estar dedicado a la obra del Evangelio enseñando el Evangelio. Así que esto se ve de muchas maneras. No podemos decir, si usted no sirve en la iglesia, usted no está dedicado a la obra del Evangelio. Bueno, los dones son para el servicio de la iglesia, pero cuando usted puede aportar a la iglesia o usted puede aportar a las misiones, es parte de un campo misionero y lo está haciendo en su trabajo y está predicando el Evangelio y está alcanzando las almas, entonces usted es un buen soldado de Cristo. Si usted está orando por otros, es un buen soldado de Cristo. Mi hermano, hace falta la oración. La oración no es simplemente un adorno, la oración es necesaria. Es necesaria la oración. Así que debe analizar su vida como yo analizar la mía, si estamos siendo buenos soldados o soldados fieles dedicados a la obra de Cristo. Eso es algo que debemos analizar. Ahora Pablo nos va a hablar de Epafrodito. Y Epafrodito nos enseña, y me gusta, como le dije ahorita, Epafrodito es una persona común y corriente de la iglesia. Epafrodito era un servidor, una persona común y corriente de la iglesia, no era un líder, se entiende que no era un líder, no era una persona que tenía posición en la iglesia, no era diácono, no, era simplemente un hermano en la iglesia. Y Pablo dice, y nos da una cuarta característica, es que un buen soldado de Cristo es una persona de buen testimonio. Mis hermanos, un buen soldado de Cristo es una persona de buen testimonio. Mire el versículo 25. Miren cómo Pablo describe a este hombre. Si usted tiene una Biblia, puede marcar en su Biblia, marque todo esto. Todas estas palabras, adjetivos que Pablo describe a Epafrodito. Dice que Epafrodito, ¿cuál es el primer adjetivo? Mi hermano. Mi hermano. ¿Sabe qué significa mi hermano? No como nosotros, mi hermano. No, esa palabra mi hermano para él tiene mucho significado. Es una persona que es un creyente, que está en la familia de la fe. Mira lo que Pablo dice, pero creí necesario enviarlos a Epafrodito. Y aunque Epafrodito fue el que le trajo la ofrenda a Pablo de los filipenses, o sea que Epafrodito era parte de esa iglesia de Filipo, Pablo lo describe de esta manera, dice, mi hermano, pero no tan solo mi hermano, ¿qué otro? ¿Cómo más lo describe? Colaborador. Colaborador. Una persona que hace la misma actividad que otro, colaborador. ¿Y compañero de qué? Milicia. Usted sabe que en el griego, esa palabra compañero de milicia, en el griego es realmente una sola palabra. Una sola palabra. Compañero de milicia, en español está escrito compañero de milicia para que uno entienda, pero en el griego una sola palabra, cosoldado. Cosoldado. Así que Pablo está describiendo a este hermano en la fe, que no es líder, que no es pastor, que no es diácono, pero dice, él es un cosoldado mío. Un cosoldado, que también es vuestro mensajero. Eso es importante porque ¿sabes qué tenía Epafrodito en las manos cuando llegó donde Pablo? Ofrenda. Tenía ofrenda para sostener a Pablo. Y si usted va a enviar una buena cantidad de ofrenda a alguien, ¿usted va a coger a cualquiera para enviarlo? ¿Qué usted cree? Usted coge una persona de confianza. Así que Epafrodito era una persona de confianza, era un mensajero. Era un compañero de milicia, pero era también un mensajero. Así que cuando usted ve en el capítulo 4, versículo 18, Pablo dice que fue Epafrodito que le trajo la ofrenda de los filipenses. Así que cuando él dice en el capítulo 2, 25, que es vuestro mensajero,
es que Pablo está diciendo, él es una persona que ustedes confiaron y enviaron una ofrenda para mí. Así que este es el testimonio de Epafrodito. El testimonio. Casi nada. Un hermano en la fe, un colaborador, un cosoldado, un mensajero fiel y un servidor para mis necesidades. Es un testimonio. Fíjense, qué feo se ve cuando una persona tiene que decir todas sus buenas cosas a él mismo. ¿Usted no escucha eso feo? No, porque yo, y hablan de ellos mismos en tercera persona. No, porque Junior. Y comienzan a alardear de todo lo que son. Aquí, quien está describiendo el buen testimonio de Epafrodito, no es Epafrodito, es Pablo. Es como cuando, a mí me resulta impresionante, cuando Dios le dice al pueblo yo le voy a hablar por medio de los profetas. Pero a Moisés yo le voy a hablar cara a cara, porque Moisés es mi amigo. Yo digo, diantre, hermano. Qué impresionante es eso. O sea, que no es que Moisés iba por ahí, hey, yo soy un amigo de Dios. No, es que Dios mismo dice, Moisés es mi amigo y le voy a hablar cara a cara. Mis hermanos, ¿cómo nosotros sabemos que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios? Porque Dios lo dice. David no iba por ahí diciendo, mírenme, aquí adentro un corazón que late por Dios. No, al contrario, lo que vemos muchas veces fuera de David es una persona como si estuviera lejos de Dios. Pero Dios dice, Él tiene un corazón conforme al mío. Y lo dice de una manera impresionante. Cuando llega el hermano mayor de David y sale Samuel y dice, este es el hombre, este es el rey. Y Dios tiene que regañarlo, hey Samuel, no mire su estatura, porque esas cosas yo las desecho. Yo no miro lo que miran los hombres. Los hombres miran lo que está delante de sus ojos, pero yo miro ¿qué? El corazón. Fue Dios el que dijo que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y aquí vemos a Pablo hablándonos del buen testimonio del hermano. Y Cristo hace una pregunta en Mateo 18, Mateo 16, Cristo dice, ¿quién dice los hombres que es hijo del hombre? Y hay veces, mi hermano, bueno, si usted no está sólido en la fe, no haga esta pregunta que yo le voy a decir todavía. Yo no sé si yo la puedo hacer todavía. Preguntarle a su esposa, o a su esposo, o a la gente a su alrededor, ¿quién soy yo para ustedes? Si usted no está sólido en la fe, no lo haga porque no queremos consejería matrimonial, no queremos comenzar con eso. Pero es importante saber qué la gente piensa de uno. Porque al final la Biblia dice que nosotros somos luminares. Estaba predicando Jafo la semana pasada. Luminares en medio de un mundo caído y perverso. ¿Y sabes qué? Es que hay veces que nosotros estamos más pendientes a lo que le falta al otro que lo que a nosotros nos falta. Y Pablo está diciendo, este hermano tiene buen testimonio. Epafrodito, un hombre de buen testimonio. Así que, ¿qué otra cosa vemos en Epafrodito? Dándole un poco más rápido, un buen soldado de Cristo ama a los demás. Esto es impresionante. Versículo 26 dice, porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habéis oído que se había enfermado. Miren que, ustedes están viendo eso. ¿Qué está diciendo ese versículo 26? Está diciendo que Epafrodito estaba angustiado porque él estaba enfermo, pero estaba angustiado porque a ellos, los filipenses, estaban muy preocupados por él. Y él estaba angustiado porque ellos estaban preocupados por él. ¿Qué diferencia hoy?
Chacho, aquí nadie me llama. Aquí uno se enferma y nadie llama. ¿Qué hubiese dicho Epafrodito? Qué bueno que me enfermé y nadie se enteró. Porque me preocupa que la gente esté preocupado por mí. El hombre el buen soldado de Cristo, él no es el centro. El centro no soy yo. El centro es el otro. El centro es Cristo y el otro. Es impresionante. Eso es un siervo de Dios, obligado, es un siervo de Dios. Que él dice, no. Pablo dice, porque él os añoraba a todos vosotros. Él los añoraba, él los quería a todos ustedes. Y estaba angustiado porque habíais oído que él se había enfermado. Él estaba angustiado porque ustedes escucharon que él estaba enfermo y ustedes se angustiaron. Y él se angustió porque ustedes se angustiaron. Es revolú. Es trabalengua. Pero así es. A veces nosotros decimos, qué bueno que están angustiados por mí. Qué bueno. Oye, aquí nadie se preocupa por mí. Lo contrario de un siervo de Dios. Un siervo de Dios dice que nadie se preocupe por mí. Preocúpense por otro, no por mí. Sexto, un buen soldado de Cristo es amado por los demás. Un buen soldado de Cristo es amado por los demás, dice, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, está diciendo Pablo, versículo 27, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Pablo está diciendo, gracias a Dios que Dios tuvo misericordia de él, pero no tan solo misericordia de él, también misericordia de mí, porque Dios sabía que si él muere, iba a añadir a mi alma tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo os regocijéis y yo esté más tranquilo en cuanto a vosotros. Miren Pablo ahí. Por eso lo envío. Pablo está preso, no sería bueno quedarse con él. Pablo está preso y él le está sirviendo. Pero Pablo, entendiendo que ellos estaban preocupados por su hermano, Pablo está diciendo, y se los voy a enviar con mayor solicitud, se los voy a enviar a ustedes más pronto, para que al verlo de nuevo os regocijéis. Para que cuando él llegue a la iglesia, todo el mundo, gloria a Dios. Cuando decimos la iglesia no estamos hablando de esta estructura, estamos hablando de pequeñas casas. Gloria a Dios. Para que al verlo de nuevo os regocijéis y yo esté más tranquilo en cuanto a vosotros. O sea que la pregunta buena sería, cuando la gente nos ve, dice gloria a Dios. Cuando la gente nos ve, nos dice gloria a Dios. O dicen, ay. Pablo está diciendo, versículo 29, recibidlo, pues en el Señor con todo gozo y tener en alta estima a los que son como Él. ¿Ve el mandato ahí a la iglesia? Que tenemos que tener en alta estima a los que son como Él. ¿Sabe qué, mis hermanos? Hay que agradecer. Hay que ser agradecidos. Hay un video que me enviaron, lo he visto ya, y lo enviaron de el pastor Suel Michel, él hablando de dando ánimo a todas las personas que fueron parte de la vida cristiana de otros. Porque 1 Corintios dice, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y lo que estaba diciendo Sugel es que nosotros somos producto de mucha gente que está a nuestro alrededor. Mucha gente que no está a nuestro alrededor. Que se invirtieron en nuestras vidas en momentos específicos. Y que Dios los utilizó en momentos específicos. Cuando uno está aquí, usted como creyente está ya firme como creyente o en la vida como creyente, cuando usted analiza, estaba diciendo él, hay muchos maestros de escuela bíblica que se invirtieron en ustedes y en mí.
Hay muchos, y en los que están de niños, hay muchos maestros que ustedes pasaron por sus manos y le enseñaron la Biblia. Hay muchas personas. Hay muchas personas que son como Epafrodito. Y mire el mandato. Recibirlo pues en el Señor con todo gozo y tener alta estima a los que son como Él. Tenemos que tener en alta estima a los que son como Él. A los que tienen buen testimonio, a los que son entregados, a los que aman, a los que su alma. Así que si usted tiene algún hermano que siempre le está pendiente a usted, que está enviándole mensajes, que se preocupa si usted está enfermo, si no está enfermo, tengamos alta estima a esas personas. Seamos agradecidos con ellos. Gracias, mi hermano, por siempre estar preocupado por mi vida. Si usted sabe que alguien siempre está orando por usted, un mensaje, gracias. Gracias porque sé que siempre estás orando por mí. Eso es tener en alta estima a los que son como Él. Y versículo último, el número 7. Estoy sorprendido que en 46 minutos leí el pasaje tan largo y ya voy en la última. Estoy sorprendido. Un buen soldado de Cristo sacrifica su vida por la obra de Cristo. Versículo 30. Porque estuvo al borde de la muerte. ¿Por qué Epafrodito estuvo al borde de la muerte? Por la obra de Cristo. Arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Así que, mis hermanos, esas son las características de un buen soldado de Cristo. Un buen soldado de Cristo es un hombre de fe. Un buen soldado de Cristo es compasivo. Un buen soldado de Cristo es dedicado a la obra del Evangelio. Un buen soldado de Cristo es una persona de buen testimonio. Un buen soldado de Cristo ama a los demás. Un buen soldado de Cristo es amado por los demás. Un buen soldado de Cristo sacrifica su vida por la obra de Cristo. ¿Y quién es el modelo a seguir? ¿Quién es el modelo de fe? ¿Quién es el modelo de ser compasivo? ¿Quién es el modelo de ser dedicado? ¿Quién es el modelo de tener buen testimonio? ¿Quién es el modelo de amar a los demás? ¿Quién es el modelo de sacrificio por los demás? ¿Y quién es el modelo de sacrificar su vida por la obra? Jesús es el modelo. Jesús es nuestro modelo. El Evangelio es un modelo a seguir. Es un modelo de aquel que vivió la vida que tú y yo debimos haber vivido, que murió en nuestro lugar y que resucitó al tercer día. Yo decía un estudio hace tiempo atrás, en un discipulado creo que fue. Leer los evangelios es una bendición porque nos muestra cómo vivió Cristo y cómo nosotros también debemos vivir. Usted quiere vivir de manera cristocéntrica. Aparte de los libros que pueda estar estudiando de la Biblia, lea los evangelios. Y va a ver a Cristo. Va a ver a Cristo amando. Va a ver a Cristo no tan solo caminando por encima de las aguas. Va a ver a Cristo exhortando. Va a ver a Cristo buscando a aquellos que nadie los ama. Va a ver a Cristo amando a los endemoniados. Va a ver a Cristo amando a los marginados. Va a ver a Cristo amando al pecador, sacrificándose por él en la cruz del Calvario. Va a ver a Cristo pagando la deuda en la cruz. Y sobre todas las cosas, va a ver a Cristo al tercer día, resucitando de los muertos. No hay mejor historia que esa. ¿Sabes qué me sorprendió ayer? Con esto termino. ¿Sabes qué me sorprendió ayer? Que en una de las trivias, la mayoría de las trivias, yo me hubiese colgado de las trivias de quiénes fueron los más que han ganado Super Bowl, los dos equipos que ganaron más Super Bowl en la historia, eso yo no tengo idea. Pero hicieron una pregunta a un grupo, o a todos los grupos hicieron la misma pregunta, y es, ¿cuántos libros tiene
¿cuántas películas tiene Harry Potter? Harry Potter. Y Harry Potter tiene 8 películas, de las cuales yo no he visto ninguna. No porque sean malas, pero que yo casi no veo películas. Si yo veo películas, me gusta ver más hockey, viejas, películas viejas, tú sabes. El Fundamento, Hambo, el Fundamento. Pero ¿saben qué? De momento dijeron, ¿y quién es? ¿Cómo se llama el de Star Wars que es vestido de negro? ¿Cómo que? Kylo Ren, ¿cómo es? Kylo Ren. ¿Kylo Ren es? ¿Qué es? Yo no sé. No, el otro Kylo Ren. Kylo Ren. Y es el hijo de Han Solo. Lo aprendí allí. Ben Solo. ¿Tú sabes cómo se llama? Ben Solo. No venga con nadie, Ben Solo, anticristiano, mira. Ben Solo. Y de momento, muchos jóvenes, son 8 películas, son esto. ¡Wow! Y preguntaron, no los de aquí, porque los de aquí estaban amolados. Pero preguntaron, ¿y quiénes fueron cómo se llaman los 3 que entraron al fuego? Sadrán, Mesías y Abednego, los de aquí lo sabían, gloria a Dios. Pero se quedaban, ¿sabes qué? Ven solo. ¿Sabes qué otra pregunta se quedaron colgados? ¿Sabían que Harry Potter tiene 8 películas? ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Y se quedaron. Y yo dije, ¿cómo es posible, habiendo cristianos, yo digo, ¿cómo es posible que yo sepa cuántas películas tiene Harry Potter y que no sepa cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Así estamos, mis hermanos. Así estamos. Mis hermanos, seamos buenos siervos de Cristo. Seamos buenos soldados de Cristo. Seamos personas compasivas, seamos personas que nos entreguemos a la obra, porque al final no tan solo tenemos la bendición de ser creyentes, sino también tenemos la bendición de... Una persona me dice que... Jafo está escuchando la predicación, Jafo, y le da con tirarme un chiste ahora. Dice que una persona dijo que tenía 21 y que ahora está leyendo el Corán. ¿Quién será? Ya usted sabe quién es. Bueno, mis hermanos, amemos los unos a los otros. Y la razón por la cual no nos dimos el saludo ahorita, no fue tan solo que se me olvidó lo del saludo, sino que también quería hablarles de amarnos con el alma y que nuestra alma esté atada los unos a los otros. Porque el amarnos los unos a los otros también es parte de la adoración. Así que estemos puestos en pie, mis hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar. Y mientras el ministerio va cantando esa última alabanza, amémonos los unos a los otros, que es parte de la adoración. Pero amémonos los unos a los otros, que nuestras almas queden atadas los unos a los otros. Padre, gracias por tu palabra, que es la única verdad. Gracias, Señor, por estas características que nos diste, lo que es ser un buen soldado tuyo. Pero reconocemos que muchas de ellas estamos cerquita, pero muchas de ellas estamos lejísimos. Ayúdanos. Por tal razón, Padre, nos arrepentimos. Nos arrepentimos y te damos las gracias porque nos enseñaste que Epafrodito, una persona que no era líder en la iglesia, que se entiende que era un servidor de la iglesia, pero que no era líder de la iglesia, nos da un gran ejemplo de lo que es ser tu hijo. Padre, gracias porque tú eres perfecto. Porque si solamente tuviéramos a Cristo como ejemplo, muchos podríamos tener la excusa de decir, no, pero ese es Cristo, que es 100% hombre y 100% Dios. Pero hoy en tu palabra tú nos has presentado
otras personas, Señor, que son ejemplos a seguir. Así que, Padre, glorifícate en nuestra vida. Y que ahora, Señor, que nos vamos a saludar,